Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Eco Noticias Perú, donde le informamos las noticias de actualidad y del acontecer político. Escuchemos. Esta semana, apreciado Erasmo, ha sido detenido, ha caído infraganti en un baño público. Qué especial lugar para ser detenido un sujeto que ha vivido del desagüe literalmente, ¿no? Me refiero al fiscal Henry Amenábar, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía de Miraflores, pero que por largos años fue adjunto provincial y brazo derecho además, y esto hay que dejarlo claramente establecido, porque ahí nació, brazo derecho del inefable José Domingo Pérez, y cayó en un ambiente escatológico, recibiendo $3,000 de adelanto de una coima que él mismo había pedido por la suma de $20,000 a título de una extorsión a la que estaba sometiendo un investigado por la comisión del delito de estafa. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Erasmo, con la caída de este delincuente? Este delincuente, Henry Amenábar, cayó en medio de lo que tenía que caer, entre excusados. Y como bien recordabas tú, este señor durante buena época de su desarrollo fiscal formó parte de ese equipo de élite del Ministerio Público que Pablo Sánchez designó para que, con anuencia de Domingo Pérez, Rafael Vela, formara parte de ese equipo especial. Y ya sabemos por qué eran especiales, pues, ¿no? Claro. Y seguramente, perdóname, el visto bueno de un fulano que se autopercibe periodista sin ser periodista, pero que controla los hilos. Bueno, por supuesto, nada de lo que se movía ahí, sabemos ya, pasaba desapercibido sin la anuencia o complacencia de este sujeto que se hace llamar periodista, ¿no? Y esto nos demuestra, Luchos, de qué estaba hecho el tipo, esta sanguijuela, que el 17 de abril de 2019, obedeciendo a Domingo Pérez, pero además poniendo absolutamente a disposición de este equipo especial, quiso llevar adelante la detención preliminar del expresidente García, y no consiguiéndolo y produciéndose en el momento en que, recordemos, entró sin informar adecuadamente, sin además transmitir el mandato que buscaba llevar adelante, ese escenario donde el expresidente se había disparado se convirtió ya en un escenario materia de investigación de otro delito. Claro. Por eso es que llega el fiscal provincial penal de turno de Miraflores a hacer las diligencias correspondientes. Pero este sujeto, a pesar que había tomado conocimiento, porque así se lo respetamos, que el presidente García había fallecido, decidió llevar adelante morbosamente la diligencia, y era un asco verlo como en medio de la sangre que había perdido el expresidente luego del disparo de ese día, este señor llegó y en medio de la ropa, la vestimenta del expresidente, en la habitación donde se produjo el disparo, en medio de las sábanas que inclusive estaban todavía manchadas de sangre, este señor buscaba y rebuscaba encontrar algo que nunca encontró. Ese es el tipo que el día de hoy sabemos que era un vulgar delincuente, ¿cierto? Y que luchaba contra la corrupción. Sí, digamos, hoy ya sabemos, pues, ese equipo elite de fiscales designado por Pablo Sánchez, Rafael Vela, brazo derecho, como bien lo has recordado tú, de Domingo Pérez, era pues un simple y vulgar delincuente, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es tu lectura respecto de la presencia de este delincuente dentro del equipo especial? Porque fíjate, ha caído este corrupto y José Domingo Pérez, Rafael Vela, no han dicho ni una sola palabra, nada.
Pero claro, si lo agarraran pues a Lucho Francia, ¿no? O como por ejemplo sucedió en mi caso, ¿no? Rafael Vela Barba, en Exitosa temprano en la mañana, ¿no? Y agarraron al abogado Luis Pacheco borracho, manejando borracho. Yo ni siquiera estaba borracho, pero él ya sabía que yo estaba borracho por alguna razón, ¿no? Y ahí sí, qué felicidad se despachó en contra mía el cobarde ese que cuántas veces lo he retado y te sigo retando. A ver si viene Rafael Vela Barba acá, para debatir de derecho. Entonces, ahí sí se despachan, pues. Pero ahora cayó el que era el brazo derecho ejecutor de esta gente y no han dicho ni una sola palabra. Claro, yo debo entender, porque además eso es así, la lógica te lo dice. Mejor guardar silencio, porque si empiezan a despotricar, el otro de venganza va a hablar más rápido. Entonces, ahora, aquí es donde viene precisamente la pregunta. ¿Cómo evalúas tú la relación Amenábar, José Domingo Pérez, Rafael Vela y todo el equipo especial, entre comillas, que ya sabemos por qué era especial? Porque este comportamiento por el cual ha caído, repito, no es de ahora. Porque gallina que pica huevo aunque le quemen el pico. Esto ya viene de hace rato. Entonces, lo hizo ahí, lo hizo antes y lo hizo varias veces. Y con seguridad lo hizo estando dentro del equipo Lavallato. ¿No te parece? Mira, Lucho, y ahí, acá hay que poner mucho ojo al piojo. Si tú quieres tener a fiscales obsecuentes que, lejos de obedecer a su propia ley orgánica, a lo que manda la Constitución y la ley, sino que obedezcan a determinado interés, o sea, lo de la ONG, de Vizcarra, etc., tienes que poner a tipos genuflexos o a corruptos, porque son los que a pie juntía te van a decir sí, señor, a todo lo que le solicites. Y entonces, si este tipo era un corrupto, como bien indicas tú, no es corrupto ahorita. Este tipo tiene que haber hecho de las suyas desde hace mucho tiempo. Gracias. La pregunta es, ¿y acaso este acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, en la que la ventaja económica por el pago de la reparación civil ha sido como sacarse la lotería para la gente de Odebrecht? Si acaso esta decisión de no meter a ningún funcionario de Odebrecht preso, ni de Graña y Montero, ni de Graña y Montero, no habrá obedecido, pensemos pues, así como tú, Vela, Pérez, fácilmente especulaban sin fundamento alguno que todos eran corruptos, ¿no es cierto?, menos ustedes. Bueno, pues, ¿no será acaso también producto de la corrupción que haya habido tanto beneficio a la empresa Odebrecht y a sus funcionarios? No, no me cabe la menor duda, ni a mí ni a la gente pensante, ¿no? Ahora, es más, hay una declaración del propio Barata, ¿no?, donde él mismo dice que él jamás le dio un centavo a Alan García, que no estaba en la nómina, que AG ni siquiera era Alan García. Así es, ¿no? así es. Explícanos eso, por favor. Mira, Lucho, yo quiero recordarle al país, a quienes nos ven, que yo asistí a 5 declaraciones de brasileños antes de la declaración de Barata. ¿Dónde? Allá en Sao Paulo. En Curitiba. En Curitiba. Ningún funcionario de esta empresa jamás dijo que había entregado algo a Alan García. Bueno, jamás. Felizmente eso está en actas, así que no son palabras. Pero además, recordemos de mutuo propio, el propio Barata dijo que jamás le entregó porque nunca Alan le pidió absolutamente nada. De tal manera que a esos que todavía perversen malamente siguen acaso sospechando de que hubo algo con Alan García entre la empresa Odebrecht y el expresidente, nunca hubo nadie que dijera algo en contra de Alan García. Alan murió, señores, siendo inocente. ¿Y de dónde salió esa declaración de Nava que decía que le llevaba en loncheritas los dólares? Bueno, recordemos pues que Nava estuvo detenido, sí, ¿no es cierto? Estuvo preso, un lenguaje más común. Estuvo preso y además tenía a su hijo, ¿no es verdad?, también procesado y también pues, con orden de prisión. Él y Atal fueron fácilmente doblegables. Pero yo te digo, finalmente, Nava nunca se convirtió en colaborador eficaz.
Es decir, nunca ratificó esa situación. Y eso se sabe, es público. El único sujeto que terminó siendo colaborador eficaz es público fue Atala. Ya. Y eso es público, se conoce. ¿Y lo que dijo, sin embargo, se corroboró? Absolutamente nada. Absolutamente nada de lo que inicialmente dijo Nava, peor aún, lo que ha sostenido Atala, porque los dineros que le encontraron a Atala en Andorra, ajá, se demostró, hubieron publicaciones de la revista Careta, entre otros medios, fueron para gente del entorno de Atala. De tal manera que esto de que llamó un sinnúmero de veces a Alan García para llevarle el dinerito de a poquitos, esa es una gran fábula, pues. Producto simplemente de la imaginación de gente corrupta que suele inventar ese tipo de cosas. O producto de la extorsión de los propios fiscales, ¿no? Ese es el punto al que quería llegar, porque nosotros sabemos perfectamente, y ahora se comprueba lo que venimos diciendo hace buen tiempo atrás, que con delincuentes como este, me refiero a Amenábar, instalados dentro de la fiscalía, han utilizado su cargo para extorsionar a personas investigadas, y que aun cuando no tuvieran absolutamente ninguna responsabilidad de nada, sin embargo, les creaban muñecos o simplemente extendían la investigación al infinito, ¿no? Para luego decirles, bueno, $50,000, $60,000 y te limpio de polvo y paja, pero eso sí, te vas a coger a la colaboración eficaz y vas a decir lo que yo te voy a decir que digas. Eso lo sabemos perfectamente y más adelante vamos a ampliar. Aquí está la prueba viviente. Luis Francia, Sí, claro. como abogado de Gonzalo Monteverde y de María Isabel Carmona, fue llamado justamente por Amenábar para decirle: si se acogen al beneficio de colaboración eficaz, pero dicen que ha llevado el dinero a Keiko, a Alan García, a Toledo, ¿no? Vale. A todos. Los liberamos de polvo y paja, pero eso es lo que tienen que decir, ¿no? Y además un billete extra, ¿no? Y dijeron, pero eso es falso. Nosotros no hemos llevado jamás dinero a nadie, no conocemos a nadie. Pero sin embargo, dijeron, es que eso no interesa. ¿Ustedes quieren liberarse del problema que tienen? Este es el camino. Bueno, nosotros no vamos a mentir, pues. Lo mismo hicieron con el general Rivero Lazo. Denuncia a Fujimori, di que esto ha sido sistemático y te liberamos. Si no, te jodemos. Lo jodieron 25 años. Luchoso. Y así podemos sacar varios temas. Entonces, Amenábar estaba extorsionando a un investigado. Un delincuente. Por eso digo que es un delincuente. Entonces, él ha caído extorsionando a un empresario por estafa. Por eso es que y ahora, es un ad hoc. Ya. Ese mecanismo no se ha venido utilizando en la DIVIAT y también en el equipo especial, y probablemente lo hayan utilizado con Nava y con Atala para que dijeran las estupideces que dijeron sobre Alan García. Por supuesto. Todos los que acá litigamos, ustedes, yo litigo, y todos los abogados que litigan, sobre todo vinculados a este tipo de investigación, hemos conocido Vox Populi, que los fiscales iban a los penales a ofrecer quién se sometía a colaboración eficaz y la libraban. ¿No es cierto? ¿A cambio de qué? De firmar un documento que ellos tenían, el libreto que ellos tenían, sobre la cual armaban, entre comillas, como se dice, el muñeco. Armaban el muñeco para embarrar, hundir a alguien y que libre el pellejo aquel, entre comillas, colaborador eficaz. En eso se convirtió la colaboración eficaz, perversamente, en un instrumento delincuencial para sacar a algunos para que acusen a otros falsamente. Por eso es que esta basura de gente de los caviares dicen que la ley que modificó ese tema de la colaboración eficaz, poniéndole orden, le llaman procrimen, porque en realidad lo que han hecho modificando la ley de colaboración eficaz ha sido cortarles en alguna medida esta posibilidad, pero aún así la siguen haciendo. Sí, claro. Se convirtió, y aún parece que todavía existe este instrumento, ¿no es cierto?, delincuencial, cuando lo usas para esos propósitos, y con fiscales
ad hoc de delincuentes como este Henry Amenábar, evidentemente pues tienes la forma de cómo armar un muñeco para finalmente destruir personas, ¿no? Ahora, para ir terminando, Erasmo, desde el punto de vista indiciario, la gente tiene que tener una idea de lo que significa indiciario. Indiciario, para las personas en el imaginario colectivo, piensan de que indicio es una cosa que sirve para poder demostrar algo después. Pero es cierto eso, pero el indicio en realidad es más o menos como un rompecabezas. Uno tiene varias piezas que tiene que ir armándolas poco a poco hasta llegar a dar con la fotografía. Yo creo que ya con las declaraciones de Jaime Villanueva, las declaraciones de ¿cómo se llama su asesor? El asesor de de Jaime Villanueva, el chiquillo ese. Ahora se me va el apellido. Él. En los hechos mismos, por ejemplo, el día que declaran fundada la prisión preventiva de Alan García y que se entera, él llegó un día antes, ¿no es cierto? Fue a raíz de que IDL había sacado una publicación en su portal traduciendo la declaración de Barata, si no me falla la memoria, o de uno de los funcionarios, donde según ellos decía que le había dado dinero a... De Espinola. De Espinola, ¿no? Que le había dado dinero del estudio Espinola para el tema de la conferencia. Así es, efectivamente. Y fíjate, ese hecho, por ejemplo, es bastante significativo porque esa traducción que hace IDL no es oficial. Sin embargo, José Domingo Pérez toma esa traducción, fuente abierta, dice, sí, fuente abierta, carajo. Juegan en ping-pong con Gorriti, fuente abierta, no, qué alegre. Entonces, ahí está la declaración, la tomo, fuente abierta, pido prisión preventiva para Alan García. Entonces, fíjate, recapitulo. Declaraciones de Jaime Villanueva, de su asesor, muchacho que también ha terminado detenido. Ese hecho, las escuchas telefónicas a Alan García con la camioneta esta que se desplegaba, los medios de comunicación, Miguel Girao, los medios de comunicación donde tenías tú a una María Palacios, a un Gorriti, presión, etc. Prácticamente todas las piezas ya están ahí y es solamente cuestión de armar la foto, y eso es precisamente lo que yo quisiera que tú me digas. ¿Cuándo es que se van a tomar las acciones legales contra esta basura de gente, para que paguen por sus crímenes, no solamente contra Alan García, sino contra el Perú entero? Porque lo que han hecho utilizando al Ministerio Público, y tienen el cinismo y la sinvergüencería en la boca y la cara de esa mujer llamada Delia Espinosa, de salida a decir, están manoseando al Ministerio Público, cuando en realidad ellos convirtieron al Ministerio Público en una cueva de ladrones, en un burdel de prostitutas, maricones, alcohólicos y rateros. ¿Cuándo el partido aprista va a tomar al toro por las astas? Todo el tiempo con su afán, pero creo que el tiempo ya llegó. Creo que esta suerte de bajada de poder de los caviares va a permitir una investigación que llegue hasta donde tenga que llegar. Yo creo que acá tú has descrito muy bien todas estas piezas del rompecabezas, para no reiterar lo que tú has dicho. Y yo creo que el país necesita, la democracia necesita que se sepa cómo es que esta organización criminal armó todo un aparato desde el Ministerio Público, prensa, empresas y políticos y ONGs para cercar a los adversarios políticos. Y eso tiene que conocerse, investigándose y sancionarse, porque el país merece finalmente una respuesta de, como bien indicas tú, quiénes estuvieron detrás para determinar que el expresidente se disparara. Y eso no estamos hablando
de cualquier ciudadano. Todo ciudadano y toda vida merece respeto y cuidado. Pero estamos hablando de quien fue 2 veces jefe de Estado de este país. El país exige y creo que los tiempos han llegado. Y que además en su segundo gobierno fue el más exitoso de los 200 años de la República. Porque, déjalo claramente establecido. Pregunta final, para despedirnos. Algunas personas han dicho, a mí particularmente, a algunos amigos me llamaron, me dijeron: tú y los apristas estarán felices de que haya caído este sujeto, pues porque ahora la venganza se come en plato frío. Yo he dicho, no se trata de venganza, porque nosotros no tenemos el alma negra como tienen los caviares miserables, de tramar y ponerse a pensar ahí ahora cómo hago mi venganza y armo mi muñeco y aprovecho esto, el otro. No, porque aquí no hay un pecho que pueda albergar odio. Pero eso no significa que somos tarados y no busquemos justicia. Y yo creo que este señor es una pieza clave y a la que además debe protegérsele desde el Ministerio del Interior y desde la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos, porque él sabe mucho. Ese teléfono que ha sido incautado tiene mucha información y él va a empezar a hablar y debe estar muriéndose de miedo en este momento, porque él podría ser asesinado como fue asesinado también José Miguel Castro en su momento. Entonces, no es venganza, no es alegría en la desgracia de este sujeto, que además muere en su ley, porque todos los delincuentes saben que tarde o temprano van a caer, y a él le llegó la hora. Pero sí es en mí una especie de satisfacción y gratitud a Dios, porque esto es tema de justicia divina. Pero ese es mi sentir. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el sentir del APRA en general? Bueno, hablo como ex abogado del presidente García, amigo del presidente García, y creo que, como bien indicas tú, Dios pone cada cosa en su lugar. Este sujeto, paradójicamente, precisamente cayó en medio de cruzados. Como corrupto terminará en la cárcel. Alan García en la gloria. Alan García, la historia llevará su nombre al lugar que le corresponde. Porque estos odios que en algún momento seguramente adversarios políticos finalmente formaron contra él, se van disipando y la verdad se va abriendo paso de aquellos que lo persiguieron: Toledo, Mala, Vizcarra y este equipo ad hoc de especiales o fiscales especiales finalmente están cayendo, ¿no? Este corrupto Amenábar, que debe ser seguramente la punta de la madeja, ¿no es cierto? Que yo estoy seguro que en algún momento se conocerán quiénes más estuvieron detrás de todo este aparato, organización criminal para acabar con la vida de la nación. ¿Lucho? Sí, el proceso penal contra Alan ya terminó. ¿Hay alguna otra investigación? Porque inclusive el fiscal Pérez, después de muerto, todavía seguía... El teléfono era miserable y no han encontrado nada, pero... No encontraron absolutamente nada. Debo decir que hay todavía un proceso de extinción de dominio por la casa que dejó el expresidente y la inversión que producto de su dinero de ahorros, de sus pagos de servicios, etcétera, de CTS, se dejó, continúa en el proceso de extinción de dominio y bueno, contra la señora Pilar Nores hubo un proceso de lavado de activos, la defendimos y logramos el archivo. Hay un proceso de lavado de activos todavía sobre la mamá de Federico Antón, la señora Chessman, y bueno, esperemos que corra igual suerte que en el caso de la señora Pilar, ¿no? Pero esos son pues todavía los rezagos de esta tanatofílica conducta de estos enfermos, ¿no? Así es. Confiamos de que el tiempo nos volverá a dar la razón en cada caso de estos, ¿no? Así es. Erasmo, muchísimas gracias. Bien, finalizamos con este video y no te olvides de dejarme tus comentarios, suscribirte a este canal, darle un me gusta al video y compartir este video con tus amistades.